Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aviación Line. Hoy hablaremos de la Fuerza Aérea Argentina que está entre el status quo y el riesgo del cambio. Mientras que el embajador argentino en China visitó las oficinas de CATIC y dio casi como un hecho seguro la incorporación del JF-17 Thunder a la Fuerza Aérea Argentina, Estados Unidos acerca un ofrecimiento por 12 F-16 ABMLU dinamarqueses. Hace solo unos días, el embajador Sabino Vaca Narvaja fue recibido por el vicepresidente de la China National Aerotechnology Import y Export Corporation, Wang Yaojin, como parte de una estrategia integral del gobierno argentino de cooperación en material de defensa con la nación asiática. En el encuentro se discutieron detalles respecto de la posible adquisición de aviones JF-17 de tercera generación, equivalente a la cuarta generación de cazas en el resto del mundo, desarrollados en conjunto por CATIC, PAC y la Fuerza Aérea de Pakistán. Desde hace un tiempo que el gobierno argentino viene dando pistas e indicaciones que coloca al JF-17 Thunder como la opción favorita para la Fuerza Aérea Argentina, como por ejemplo la aparición en el proyecto de presupuesto 2022 de un pedido de toma de deuda para comprar específicamente este caza. Lo que parecía así una decisión tomada fue luego desmentida por el Ministerio de Defensa, aduciendo que se trató de un error y que se seguía negociando por 5 posibles candidatos. Pero como error, fue demasiado específico como para ser inocente. Otra evidencia que apunta al favoritismo del gobierno por la vía china son las palabras del embajador, el cual sostuvo que el proyecto es histórico y trascendental para nuestro país y nuestro sistema de defensa y quedará en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y pese a las dudas que genera en la Fuerza Aérea Argentina la aún no aprobada calidad de los productos aeroespaciales chinos respecto de los occidentales, hay aspectos favorables de su oferta que deben ser seriamente ponderados, como que los aviones de combate, sus componentes y armamento vendrían sin restricciones de uso y quedarían libres de posibles sanciones del Reino Unido o Estados Unidos. Otro de los valores más importantes del JF-17 Block 3, cuyos primeros aviones de serie comenzaron a salir de la línea de ensamblaje de PAC, es que se trata de aviones de cuarta generación, que cuentan con electrónica actualizada, como un radar AESA y sistemas de autodefensa modernos. Además, dentro de la oferta se incluyó un paquete de armamento inicial que permitirá a la Fuerza Aérea Argentina, por primera vez, experimentar capacidades de combate aire-aire de medio, largo alcance y ataque a superficie de precisión. Pero claro, esos son aspectos técnicos que no necesariamente se encuentren dentro de la consideración del gobierno actual. En cambio, una financiación generosa, sumar un punto con el segundo mayor socio comercial de la Argentina y de paso comprar cierto apoyo político chino de cara a las negociaciones de la deuda externa, sí que lo estarían. Y en este contexto, y como era de esperar, los Estados Unidos también acercaron al Ministerio de Defensa su oferta. Y saben hacerlo desde un ángulo que interesa mucho al gobierno, el del dinero, ya que se trataría de cazas F-16 de segunda mano, dejados a un muy buen precio. La noticia, originada en el sitio Pucará Defensa, es que Estados Unidos ofreció a los gobiernos de Colombia y Argentina aviones Lockheed Martin F-16 ABMLU Fighting Falcon que la Fuerza Aérea danesa
está reemplazando por los F-35A Lightning II. La venta se realizaría mediante el mecanismo Foreign Military Sales y se trata por ahora de una docena de aviones para Argentina y 6 para Colombia a $15 millones cada uno, junto con un lote inicial de repuestos y entrenamiento para pilotos y personal técnico. Pero la Fuerza Aérea Argentina pidió que se complemente la oferta con un paquete inicial de armamento aire-aire, aire-superficie y POPs de puntería, para no repetir los errores del pasado, cuando llegaron los A4AR Fighting Hawk con electrónica moderna, pero sin armamento alguno que permitiera aprovecharla. Otro punto destacable es que la Fuerza Aérea Argentina también pide la inclusión de al menos un Boeing KC-135R Stratotanker de reabastecimiento en vuelo, ya que los únicos aviones que posee Argentina para estas funciones son dos KC-130H Hércules, con sistemas del tipo sonda cesta, y los F-16 utilizan el sistema de pértiga. Una de las bondades de la oferta norteamericana se centra en el precio, muy inferior a los $50 millones de los JF-17 Block 3, por unos F-16 que, aunque viejos, fueron modernizados para equiparse con aviones del bloque 50-52 y siempre tuvieron un buen mantenimiento, lo que permitiría a la Fuerza Aérea Argentina operar estos cazas por 10 o 15 años, mediante una baja inversión inicial. Otra ventaja sería que permitiría a la Fuerza Aérea Argentina mantenerse dentro del universo OTAN, facilitando además la cadena logística y la interoperabilidad con Estados Unidos, incluso con la Fuerza Aérea Chilena y aparentemente la Fuerza Aérea Colombiana. Entre los aspectos no tan atractivos de la oferta, podemos señalar que los F-16 dinamarqueses respecto de los JF-17 Block 3 son tecnológicamente inferiores, al menos que se modernicen eventualmente a la variante Viper. Pero no parece probable en el corto o mediano plazo, por cuestiones presupuestarias argentinas y de política exterior norteamericana, en especial respecto de no alterar el balance militar del Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido. A esto hay que sumarle los costos añadidos de incorporar y operar los KC-135, que son aeronaves muy gastadas y de manutención cada vez más compleja, lo que implicaría añadir toda una logística nueva a la Fuerza Aérea Argentina. Son muchas las cuestiones que la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y el gobierno argentino deberán tener en cuenta antes de tomar una decisión entre el F-16 y el JF-17 o MiG-35. Representan propuestas muy distintas, cada una con sus virtudes y defectos. Hay aspectos técnicos, diplomáticos y económicos que podrían tener consecuencias significativas en la actual coyuntura política nacional. Por ejemplo, ¿qué tanto más complicadas pueden volverse las negociaciones de Argentina con el FMI si el elegido fuera el JF-17 Thunder? ¿Amenazaría a Estados Unidos con sanciones económicas mediante su ley CAATSA?
sigla en inglés para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de la ley de sanciones. Los F-16 ofrecidos por Estados Unidos permitirían a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina seguir volando a un precio asequible para las arcas argentinas durante una década o más, a la espera de que las condiciones económicas mejoren y se pueda encarar un programa de adquisición acorde a las verdaderas necesidades del país. Pero, ¿está dispuesto Estados Unidos a ofrecer a la Argentina la misma libertad de operación por estos F-16 que ofrece China a los usuarios del Thunder? ¿Y es China un socio confiable a largo plazo? Porque adquirir un sistema de armas como un avión de combate implica necesariamente el establecimiento de relaciones técnicos, comerciales, militares con el país fabricante, de largo aliento. ¿Y qué hay de la calidad de sus productos? Las experiencias en la región respecto de sistemas de armas de ese origen no fueron las mejores. La operatividad del JF-17 y o de su armamento y equipos podrían ser un problema a futuro. Y si nos guiamos por las palabras del embajador Sabino Vaca Narvaja, el Thunder podría ser solo la punta de lanza de una asociación en defensa mucho más extensa, lo que implicaría que todas las ramas de las Fuerzas Armadas serían equipadas en cierta medida con sistemas de defensa chinos. Tal vez lo mejor que puede hacer el gobierno es tratar de navegar con habilidad entre dos corrientes opuestas. Aún pese a la debilidad presupuestaria crónica y falta de políticas de defensa claras de Argentina, sería posible obtener tratos que convengan a la soberanía nacional, aprovechando la rivalidad entre los dos mayores superpotencias del globo, sin que ello implicara una toma de posición geoestratégica definitiva. Claramente, 12 cazas ligeros no representarían un cambio significativo en la actual correlación de fuerzas en la región sudamericana. Sin embargo, ya sea por el F-16 o por el JF-17, la decisión sí podría representar un cambio o adición de proveedores en material de defensa, lo que podría implicar un giro de la política exterior argentina, o la continuidad de un status quo que por ahora no parece haber beneficiado al país en su política exterior. En definitiva, comprar un caza no es solo comprar un caza. Antes de irnos, nos interesa conocer tu opinión. Pese a la actual coyuntura económica argentina, ¿pensás que este gobierno va a efectivizar la tan postergada compra de cazas supersónicos para la Fuerza Aérea Argentina? ¿Qué crees que sería más conveniente? ¿Los F-16 de segunda mano o los JF-17 Block 3 nuevos? Uno es un caza sobradamente probado, pero con poco potencial futuro, contra un sistema nuevo que tiene aún mucho que demostrar. ¿Qué repercusiones podría traer para Argentina elegir el caza sino-pakistaní? Ahora sí, si te gustó el video, déjanos tu pulgar arriba y te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos visites en aviacionline.com. También nos encontrarás en todas las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.